Dios les guarde y les bendiga. Estamos viendo un tema que se llama el gran conflicto entre las dos simientes. El gran conflicto entre las dos simientes. Vamos a ubicarnos en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como podemos ver aquí, Dios establece un tratado de enemistad. ¿Quién lo establece? Dios mismo. Amén. ¿Y por qué? Si Dios ama la paz. Porque quiero decirte que tú no puedes asociarte con el pecado ni ser amigo del pecado. Amén. ¿Por qué se puso este tratado de enemistad? Porque Satanás había involucrado, tenía en él una simiente diabólica de maldad. Se la introdujo al hombre y el hombre estaba contaminado con esa semilla diabólica. Ya el hombre ya llevaba ya la simiente de Satanás. Cuando Dios crea al hombre, lo creó con su naturaleza divina. Amén. El hombre venía de la simiente de Dios, o sea, era una descendencia de Dios. Amén. Y vemos, o sea, que ya el hombre al estar contaminado, lo que le llaman carácter ahora, pero bíblicamente es naturaleza. Amén. El hombre tenía la naturaleza de Dios, lo que le llaman el carácter. Amén. Y entonces vemos que al contaminarse empezó a heredar la naturaleza demoníaca, satánica y diabólica. Entonces ya vemos, o sea, que ahí ya el hombre poseía ya el carácter de Satanás. Amén. Y por eso Dios puso, era necesario que Dios pusiese enemistad. Amén. Dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Habló de la mujer. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació, la simiente de Dios es Jesucristo. Amén. ¿Y Jesucristo de dónde nació? De una mujer. Amén. De la Virgen María. O sea, entre ti y la descendencia de la mujer. Dice: esta, la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza. Ya Cristo le hirió en la cabeza. Amén. En la cruz del Calvario. Le quitó toda autoridad, despojó a Satanás, a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ahí había ya un tratado de enemistad. Pero no solamente la simiente era Cristo solamente. A través de Cristo vendría una descendencia. Amén. Que se le llama también la descendencia de la mujer. Quiero que nos vayamos a Gálatas 3:16 para dejar en claro que esa simiente que se habló en Génesis 3:14 de la mujer es Cristo. Amén. Dice: y ahora bien, Gálatas 3:16, y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su, ¿qué dice ahí? Y a su simiente. Amén. No dice, aquí aclara el apóstol Pablo, a sus simientes, como si hablase de muchos, sino a uno, o sea que es uno. Y a tu simiente, la cual agregan aquí, ¿cuál es? Aclaran, la cual es Cristo. Amén. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Lo leo de nuevo. Dice: ahora bien, presten atención. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes, aquí lo dice el apóstol Pablo. Como si hablase de muchos, no, sino de uno, habla de uno. Y a tu simiente, la cual, ¿quién es? Cristo. Dice, la cual es Cristo, aquí mismo lo dice. Amén. Entonces, esa simiente que habla aquí, que venía a través de la promesa de Abraham, es la que están hablando en Génesis 3:15, que era la que se enfrentaría a la simiente de la serpiente demoníaca, o sea, a Satanás. Amén. Estas dos simientes, la simiente de Cristo con la simiente de Satanás, iban a estar en un continuo conflicto. Ahora vamos a ver, usted dirá,
Pastor, ahí se ve que es la simiente de Satanás, o sea que menciona, y también la simiente de Cristo. ¿Y dónde quedamos nosotros? Bueno, ahora le voy a decir aquí. Aquí vamos nosotros, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, nosotros venimos de la mujer y la mujer es la iglesia, está simbolizada. ¿Y qué es descendencia? Simiente. La palabra simiente involucra lo que es familia, descendencias. Amén. Dice, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Cualquiera no es la descendencia de Dios. Cualquiera no es la simiente de Dios. Dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esa es la verdadera simiente de Cristo. Los nacidos de nuevo, los que son lavados con la sangre del Cordero de Dios, los que hacen la voluntad de ellos, los que han decidido crucificar el yo, el ego. No vivir ellos, sino Cristo es el que vive en ellos. Esa es la verdadera simiente. Amén. Dice, ¿para qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Amén. Entonces, el Señor tiene hijos obedientes. Aquí es la guerra contra los obedientes. Vemos que este tema es de suma importancia, ya que vemos que es poco conocido en las iglesias, amén. Poco, sí lo predican, pero no profundamente, en su magnitud, como debe de ser. Y no solamente es importante conocerlo, sino entenderlo. Una cosa es que usted conozca y otra cosa es que entienda, amén. Y hay muchos que conocen este tema, hasta teólogos, amén, pero no lo han entendido profundamente. O sea, tienen información, mas no revelación. La revelación es diferente a la información. Muchos pueden leer la Biblia hasta 500 veces y citan la revelación, la información que tienen, pero no se le ha revelado. Amén. Entonces vemos que esto ha sido la causa, el motivo de la caída de grandes hombres. Amén. El no entender el origen, la magnitud, o sea, de lo que involucra este tema de las dos simientes. En la iglesia nos han enseñado a luchar contra lo material, contra el mundo, con lo que es tangible, lo que tú ves, lo que tú palpas. Te han enseñado, cuídate del mundo, cuídate de esto. Y también, voy más allá, te han enseñado también a luchar contra Satanás, a defenderte y de las artimañas y todo eso. Pero no nos han enseñado, hermano, acerca de estas dos simientes internas que están en nosotros, que es el motivo de las caídas. Es el motivo, miren, la Biblia habla de frutos, de obras de la carne. Amén. En Gálatas 5, 19 al 21, habla de las obras de la carne, que son frutos malignos. Amén. Pero eso no es el problema. Las obras de la carne no es tanto problema, hermano. Sí es un problema, pero no es tanto. Porque ya eso es lo que se manifiesta externamente, pero la raíz está dentro. ¿Por qué se manifiestan esas obras de la carne? Es por el problema interno que está dentro. O sea, tú puedes quitar los frutos, puedes quitar todo eso, las obras, pero la mala naturaleza que está dentro vuelve a reproducirlo. La esencia de lo que está dentro, amén, de la maldad. Vemos que hay esencia mala y esencia buena. Por ejemplo, ¿qué es la iniquidad? Es la esencia de la maldad. Y nosotros también tenemos una esencia que es la esencia de Cristo, amén. Tenemos una sustancia que es la sustancia de Cristo, que eso nos brinda una naturaleza, amén, para ser participantes de la naturaleza divina. De lo que llaman por ahí carácter, es naturaleza divina, amén. Es naturaleza, amén. ¿Por qué hablo esto, hermano? Y no es que esté en contra de los términos. El que quiera seguir usando, lo puede usar. Amén. Porque nosotros no imponemos, sino exponemos la palabra. Y la verdad debe de ser sacada al descubierto. Amén. Hay que ser guardianes de la verdad. Amén. Vemos, o sea, pues si usted investiga la palabra carácter, esa, hermano, primero
fue atribuida a una marca, a un símbolo, algo, un instrumento para marcar, y lo marcado también le llamaban carácter. Para diferenciar, por ejemplo, marcaban los animales, el ganado, marcaban otras cosas, los objetos los marcaban. Luego eso fue pasando y pasando a los griegos. Imagínense, la cuestión de los griegos. Después de los griegos pasa a los romanos. Después de los romanos pasa a los filósofos. Y después de los filósofos pasa a la psicología. Y de la psicología, algunos hombres, o sea, como dice la palabra de Dios, que a veces somos cisternas, o sea que dejamos a Dios fuente de agua viva, dejamos la palabra pura, todo lo que está aquí. Si hoy yo predico acerca de naturaleza y no de carácter, dice el pastor está errado. El pastor vino a confundir. No, yo estoy en la verdad. Amén. Lo que es que la mentira parece que se volvió verdad. Y fue como relegando lo que era verdad de la palabra. ¿Sí entienden, hermano? Entonces, es como, por ejemplo, la palabra siervo. Eso está bíblicamente ahí, a diestra y siniestra, pero usted no ve la palabra líder. Y ahora la palabra líder ha desplazado a la palabra siervo. El siervo, hermano, está la naturaleza original y la esencia, amén. En esa palabra. ¿Siervo qué es? Un servidor, un esclavo, pero líder. Ni siquiera me dice que es un esclavo, ni que es un sirviente por ahí. O sea, está lejos y la hemos reemplazado. Y ahora quien dice siervo lo ven. No, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos ninguno siervo. Entonces ya aquello se ha metido el humanismo, corriente humana. Amén. ¿Sí me van captando? Esos hombres que inventaron las palabras y todas esas cuestiones, tenían el espíritu correcto de Dios. No lo tenían. Si a veces uno que tiene a Cristo y a veces se pone a inventar, o sea, agarrar una palabra para ayudar a Dios, hermano. Y uno que tiene el espíritu de Dios, pero a veces se mete el espíritu del diablo, de la vanidad, y se equivocan. Se hacen atropellos. Ahora, ¿qué tal el que no tiene a Dios ni siquiera? Por eso vino de los griegos, los romanos, después lo agarró la filosofía, después lo agarró la psicología. Entonces nos han confundido, hermano, nos han confundido. Entonces vemos la manera de entender de ellos y la pasamos acá, no, hermano. No podemos traer el espíritu muerto del mundo, amén. Y quitarle la esencia a la palabra que no se puede mezclar con nada, amén. Porque dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra, ¿verdad? Dice, no adulterada. ¿Cuándo la palabra se adultera? La leche. Cuando le metes conceptos del mundo. Amén. Eso no tiene nada que ver con lo divino, con la esencia divina de la palabra. Y lo que hace es desvirtuar el sentido original de las cosas. Amén. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Pero si tú agarras leche y la adulteras, ya eso ya no te lleva al crecimiento, ni tampoco a la salvación. Puedes perder la salvación cuando ya adulteras esa leche. Amén. Porque aquí dice que lo que hace crecer, dar crecimiento verdadero, es la leche pura, la palabra pura, pero no metele humanismo, no metele intelectualismo. Lo humano viene de aquí, de la corriente terrenal, de la naturaleza animal, diabólica. Hay sabiduría. Esos hombres usted los habla, hermano, los ve hablando y te pueden convencer. Te puedes leer un libro de ellos y tú terminas convencido, hermano. Porque hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, hermano. Pero nosotros tenemos la sabiduría que viene de arriba, de allá, de la fuente. Hay que agarrar la fuente de agua viva, la que viene de arriba, que es amable, pacífica, amén, y bondadosa, y su fruto se siembra en paz. Como dijo el apóstol Pablo, hablamos sabiduría, pero no la sabiduría del mundo. Amén. Sino hablamos es la sabiduría de Dios en misterios, revelación. Cosas que están aquí. Amén. Para este tiempo se está metiendo una corriente fuerte, una influencia fuerte. Vemos que hasta muchas versiones también las han contaminado. Sin embargo, usted no ve todavía que aquí aparece la palabra carácter en casi ninguna de las versiones. Amén. No aparece, pero con el tiempo
esa palabra se meterá ahí y va a reemplazar a la naturaleza. Amén. La palabra naturaleza divina. Amén. Y acá en la tierra dividen el carácter con el temperamento. Allá no. Allá es naturaleza divina y naturaleza maligna. No cambia la palabra, amén. Sino nada más cambia en los términos de que una es mala y una es buena. Amén. ¿Cuál es la naturaleza maligna? Es la que tiene una esencia de maldad. Y por esa esencia de maldad, todo lo que esté internamente va a reflejarlo afuera, porque de la abundancia que esté dentro va a hablar y va a exteriorizar todo lo de afuera. Y vas a conocer a la persona, la verdadera naturaleza que tiene por el árbol, por el fruto. Dice, el árbol se conoce por el fruto que dé. Amén. Entonces, tenemos que volver a la esencia divina. Quiero decirles que siga empleando la palabra carácter, allá el que quiera seguir usándolo. Y no importa, aquí no estamos rígidos de que usted no puede nombrar esto, no, sino que le estoy enseñando la verdad. Amén. Sino que ya cuando esa palabra se metió aquí, ya se desvirtualizó todo. Vemos, o sea, que la naturaleza de Dios, ella contiene una esencia y una sustancia de frutos, amén, que son los frutos del Espíritu. Contienen, por ejemplo, una naturaleza de poder, de dominio propio. Contiene unos frutos y una sustancia de sabiduría, de justicia, mansedumbre, verdad, amén, y de dominio propio. También de temor a Jehová, porque el temor a Jehová te perfecciona tu forma de comportamiento. Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. O sea que el temor a Jehová te perfecciona para que andes en santidad. Entonces hay una naturaleza maligna, la cual nosotros heredamos de nuestros primeros padres, pero ya esa ya viene desde hace tiempo. Amén. Es antigua. No vino en el huerto del Edén solamente, eso tiene su trasfondo por allá. Entonces pocos nos han enseñado del conflicto interno por el cual diariamente atravesamos como cristianos entre estas dos simientes que están dentro de nosotros. Primero quiero decirle que cuando una persona nace, nada más tiene la naturaleza caída de Satanás, por eso es que hablan hijos del diablo, amén, la Biblia. Pero usted viene obteniendo la naturaleza divina por medio de Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, que te hace ser hijo de Dios. Y al ser hijo ya tienes otra simiente, pero las dos simientes se encuentran y empiezan a combatir la una con la otra dentro de uno mismo, y allí es donde viene el conflicto. Sí. Nosotros hayamos aceptado al Señor, el hecho de que nosotros ya hemos atención aceptado. A esta pregunta que es interesante la que está haciendo el hermano mío. Esto implica, ¿sabes?, de que el hecho de que nosotros que hayamos aceptado al Señor en nuestros corazones, es evidente que tengamos esa naturaleza después de aceptar a Cristo en nuestros corazones, y es la que lucha en nuestra vida interior. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pablo mete un grito desgarrador y dice, miserable de mí. ¿Quién? ¿Y quién está hablando? Un hombre ya regenerado. Amén. Un hombre convertido lo está diciendo. Amén. Y ahí nombra la lucha, la batalla interior de esas dos simientes. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. La lucha interna. ¿Y quién lo está hablando? Un hombre convertido. Un hombre ya regenerado. Pero hay solución en Cristo Jesús. Y la solución está en Romanos 8:2. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hay una ley de vida. La ley del Espíritu Santo de vida, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, si andad en el Espíritu, haced morir los deseos de la carne. Amén. Andad en el Espíritu, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. Amén. Entonces tenemos cosas, hermanos, que Dios nos ha dejado para librarnos de esa naturaleza satánica, animal y diabólica. Amén. Pablo, aunque dice eso, pero después da la solución. Amén. Entonces, estas simientes batallan en nuestro interior desde que aceptamos a Cristo y hemos decidido vivir para Cristo. La simiente divina de Cristo nos engendra como hijos. Amén.
Y es entonces que a partir de ese momento empieza un conflicto interno, que además lo teníamos cuando no éramos cristianos, pero ahora más porque ya conoces la verdad. Empieza un conflicto interno en nosotros entre la llamada carne o alma no regenerada. Usted ve y dice, ¿por qué mencionan carne, 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 carne? Hermano, es que el alma actúa a través del vehículo, de la carne. La carne no tiene la culpa, hermano, de nada. Amén. Es como el que agarra un vehículo y un atracador mata a diestra y siniestra en ese vehículo ha montado. ¿Quién tendrá la culpa? El vehículo, que era el que lo llevaba, o el que va manejando el conductor. Entonces el que conduce la carne muchas veces es el alma. Pero cuando conduce el espíritu, vamos bien, y ahorita vamos a ver una gráfica sobre eso. Entonces, la llamada carne o alma no regenerada, porque ella se manifiesta a través de la carne. La carne está muerta, pero ella viene y agarra la carne y le mueve, o sea, le estimula los instintos, sabe cómo manipular la carne, amén, cómo mover sus emociones, y la carne es la que termina como consumiendo el pecado. Pero aquí a la carne no tiene la culpa, porque dice, todas las almas son mías, vive Jehová. El alma que pecare, esa morirá. No dice la carne que pecare, ni el espíritu que pecare, sino el alma. Eso está en Ezequiel, amén. Ezequiel 18:4. Vivo yo, dice Jehová, que todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu que pecare, no dice el cuerpo que pecare. Amén. Dice, se inicia un conflicto interno entre nosotros, entre la llamada carne o alma regenerada, alma no regenerada, y la semilla de vida que acaba de ser plantada. Cuando usted acepta a Cristo, una semilla de vida que es la palabra, amén, siendo renacidos. Eso es Primera de Pedro 1:23, volviendo a nacer, no de padres humanos, no de simiente incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. O sea, eres engendrado por una semilla de vida, que es la palabra. Amén. Entonces tú portas una semilla de vida cuando aceptas al Señor Jesús, cuando decides vivir para Él. Ya eres portador. Esa semilla, ya se lo expliqué, viene de la palabra simiente. Amén. Entonces ya tienes una simiente, a lo que te predique la palabra y tú te conviertes, ya eres portador de una semilla, pero esa semilla, esa que es una simiente, se va a encontrar con otra simiente que ya vivía ahí, que era la carne, amén, que era el alma no regenerada, que era el alma caída. Y la semilla de vida que acaba de ser plantada en nosotros. Entonces la carne quiere prevalecer, ella no se va a dar por vencida. Ella no va a morir fácilmente. Amén. Entonces el alma no regenerada quiere prevalecer y es alimentada a través de la iniquidad. Ella se alimenta, la fuente de abastecimiento es la iniquidad y todo lo terrenal. Por eso Dios le dijo a la serpiente, le dijo, sobre tu pecho te arrastrarás todos los días y polvo de la tierra todos los días comerás. Polvo de la tierra es las acciones terrenales pecaminosas de los hombres, ira, odio. Entre más odio tenga una persona, tiene la serpiente más gorda. Amén. Y eso es lo que alimenta. Amén. Aquí hay algo, hermano, que ¿por qué Satanás, o sea, menciona, o sea, todo lo terrenal, naturaleza animal, terrenal y diabólica? Y ya se lo voy a explicar por qué. Amén. Vemos que Luzbel, sin usar la serpiente, él podía meterse y engañar a Eva. Amén. Podía engañarla y de frente, pero usó un animal para que nosotros tuviéramos la naturaleza animal también. Amén. Los genes del animal, todas esas cuestiones. No solamente la de él, sino el envase que usaba para contaminar. Amén. Y como se lo expliqué, eso entró por un juego de palabras. La simiente se da a través de una semilla o de un semen. Cuando es semen es descendencia o simiente biológica humana. Pero cuando es por semilla, tiene que ver con la palabra. Y hay palabra mala y hay palabra buena. Hay palabra de cizaña y hay palabra de trigo. Amén. El buen trigo. Entonces vemos que Satanás engendró a Eva como hija de él por medio de ¿qué? De el fuego de palabras contaminadas que entraron en ella y le sembró la semilla diabólica de la desobediencia. Amén.
El árbol todo el tiempo había estado ahí, pero él abrió los ojos. Amén. Y él no le dijo mentira, él le dijo verdad. Él dijo, ¿sabe Dios que el día en que ustedes comieran eso, serán como Dios, sabrán el bien y el mal? Y Dios lo confirmó, dijo, ya el hombre es como nosotros, ya sabe el bien y el mal. Ahora no sea que alargue su mano y vaya allá y agarre del árbol de la vida y viva para siempre. Claro, y le dijo también una mentira. Le dijo verdad y le dijo mentira. Mentira es que no moriréis, y si murieron, fue una muerte espiritual. Amén. Poco a poco tenían vida externa y muerte interna. Empezaron a morir poco a poco. Amén. Entonces, vemos que ahí él le siembra esa semilla diabólica y engendra, los contamina a ellos. Y quiero explicar aquí algo. En su estado de total perfección. Aquí tenía una total perfección. Amén. Y obediencia. Estaba en total obediencia, poseía, cuando el hombre lo crearon originalmente, tenía la naturaleza de Dios, era de la simiente de Dios directamente. Y era un hombre espiritual, se comunicaba con Dios. El hombre es tripartito. Amén. Tesalonicenses lo dice, Tesalonicenses 5:23. Amén. Dice, el Señor os santifique por completo. Amén. Y todo su ser completo, los tres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Óiganlo bien, el orden en que viene. Usted debe de darle más importancia al espíritu que al alma y que a la carne. No es lo mismo decir el hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu. No, ahí no vale, hermano. Hay que decirlo realmente bíblicamente, porque ahí sí el orden de los factores altera el producto. Amén. Y vemos que lo que usted nombre primero, eso es lo que más importancia le va a dar al cuerpo o al alma. Pero hay que darle más importancia al espíritu. Recuerdo que cuando Dios me hace el llamado a mí, yo estaba nuevecito, hermano, nuevo. Y me invitaron a predicar, iba a dar una reflexión en una célula. Me acuesto a dormir y oro al Señor. Y oí una voz que me retumbaba desde que me acosté hasta que amanecí. Vive en el Espíritu, vive en el Espíritu, vive en el Espíritu. Y me retumbaba y me retumbaba. Tú veniste de allá arriba, amén. Y veniste aquí a la tierra a cumplir una función. No te dejes arrastrar por lo terrenal, o sea, lo terrenal jala, es un imán que ala, porque de ahí fue hecho el cuerpo. Y no te dejes, vive en el Espíritu. La fórmula era vivir en el Espíritu, amén. Y vemos, o sea, que el hombre vivía en total perfección, tenía su espíritu que está compuesto por comunión, intuición y conciencia. Aquí pongo conciencia, comunión el del medio, que es la parte que tiene relación con Dios y se comunica con Dios. Y vemos aquí la intuición, amén. Pero en vez de la intuición, el hombre ahora anda por malicia, amén, en su naturaleza caída. En vez de comunión, tienes pura emoción, amén. El diablo le mete emoción porque esto quedó cortado, eso no está funcionando para una naturaleza caída. Y conciencia. Lo único que dejó Dios fue conciencia nada más, por misericordia, para una esperanza de que el hombre nuevamente se conectara con Dios. Le dejó un solo cable. De la corriente 220 le quitó una corriente y una tierra. Y le dejó una sola corriente nada más. Amén. En esperanza por algo. Si no fuera por la conciencia, todos estuviéramos poseídos por demonios y nadie llegáramos a Dios. Siquiera la conciencia, que es un hilito que nos dejaron. A veces una persona mala entra en conciencia y dice, de verdad, no, yo me voy a volver a Dios. Esa es la que nos hace volver a Dios. O sea, Dios, hizo un plan bien hecho, amén. Vemos que cuando el hombre cae, inmediatamente la intuición queda cortada. Quedó desconectado y el hombre quedó desconectado bajo la naturaleza terrenal, animal y diabólica. La comunión ya no se comunicaba con Dios, solamente quedó la conciencia. Amén. Y vemos, que usted dirá, pastor, ¿y usted de dónde saca eso de la conciencia?
Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que muchos que no tienen la palabra, que no les ha sido predicado, como por ejemplo en Romanos 2, 14 al 16. Vamos a buscarlo. Hablan de los gentiles, que no tienen ley, o sea, nadie les enseña la palabra, no tienen nada, viven a diestra y siniestra como ellos quieran. Ellos viven sin principios y sin nada, desordenadamente. Hacen por naturaleza cosas de la ley, o sea, como dicen, hay impíos que hacen obra de justo y hay justos que hacen obra de impío. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en su corazón, o sea, que ya la llevan en su corazón, quizás en su espíritu, dando testimonio su conciencia, o sea, le dejaron la conciencia, amén. Sí, van captando. Lo único que le dejaron fue la conciencia que pertenece al espíritu, el hilo vivo nada más. Las dos otras líneas están muertas. Y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, les remuerde la conciencia cuando hacen algo malo. Pueden ser más malos, pero a veces les remuerde la conciencia. Dice, acusándolo o defendiéndole su razonamiento. Si hacen algo bueno, gloria a Dios, hice algo bueno. La conciencia le dijo que había hecho algo y se siente en paz. Pero cuando hace algo malo, le remuerde la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene la conciencia viva. Amén. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, estos hombres van a ser juzgados. Los que no tienen a Dios, pueden dejarlo aquí. Los hombres que no tienen a Dios, ellos van a ser juzgados, amén, por la conciencia, amén. Que fue el único hilo, o sea que quedó. Dirán, pero Dios, ¿cómo hará con los indígenas que nunca les han predicado? Hermano, ellos tienen la conciencia todavía viva. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que ellos cuando vayan a violar, ellos lo hacen delante de la gente? ¿Y por qué no lo hacen delante de la gente? Porque saben que eso es malo. Cuando van a robar, no roban libremente, sino escondidas, porque saben que eso es malo. Cuando van a cometer adulterio, se encierran por allá y se esconden, porque saben que eso es malo. Amén. Ellos tienen conciencia de lo malo, del bien y del mal. Amén. Entonces, pero hay un peligro de dejarse llevar por la conciencia. Nosotros los hijos de Dios tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu, pero la conciencia bien conectada al Espíritu Santo. Amén. Ahí sí podemos dejarnos llevar. Como dijo el apóstol Pablo, mi conciencia me da testimonio, amén, de que quisiera ser anatema, o sea, por lo que ha ocurrido a Israel. Empezó a decir ahí. Ahí él usa la conciencia, pero ya era un hombre que estaba conectado por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, es mejor dejarse llevar por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, y el Espíritu Santo los conducirá a toda la verdad. ¿Qué pasa cuando tú te guías por la conciencia y no tanto por el Espíritu Santo? La conciencia, usted ha escuchado en la Biblia, conciencia cauterizada, ¿verdad? Que es una conciencia cauterizada, que no tiene sensibilidad, que ya le ha salido callo, que no siente nada. O sea, hay veces que usted cuando tiene mucho callo en las manos, usted toca algo y ni lo puya ni le hace nada. Pero cuando tiene sus manos delicaditas, es sensible a todo. La conciencia, hermano, debe de ser sensible, tener sensibilidad. Porque cuando es insensible se vuelve mala y de todo. Cuando le entra un virus, ahí a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso es lo que se llama conciencia cauterizada. Es un peligro, hermano, dejarnos llevar, o sea, muchas veces por la conciencia. O solo que la conciencia esté, pero bien conectada con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, sí entendieron ya esta parte, que Dios por misericordia, y eso es lo que se llama la dispensación de la conciencia. Hay muchas dispensaciones. Está la dispensación de la inocencia. Bueno, la dispensación de los ángeles, cuando Dios creó a los ángeles, a esos seres espirituales, creó a Lucifer. Después está la dispensación de la inocencia, o sea, cuando puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, que estaban en estado de perfección, que eran inocentes. Pero luego ellos caen y empieza la dispensación de la conciencia, o sea, que ya el hombre, ya al ser cortado en su naturaleza caída, lo que Dios le deja es el hilo de la conciencia. Ya todos se iban a dejar llevar por la conciencia, amén. Si Dios no deja la conciencia viva, hermano, todos fuéramos malos, desarmados y nunca llegáramos a Dios. Ese hilo que Dios nos dejó
es la que hace que nos volvamos a Dios. Diga, iba a hacer una Amén. pregunta. Apóstol, una pregunta. Esa conciencia tiene que ser renovada por medio de la palabra para poder dar Sí, frutos. está viciada. O sea, la conciencia se nos puede entenebrecer. Tienen la conciencia entenebrecida, dice la Biblia, cauterizada. Eso se puede contaminar. El espíritu, vemos que también está contaminado. Amén. Cuando Dios entra a nosotros, Dios pone una semilla en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu es la parte donde se va a generar la vida. Amén. Y Satanás, hermano, pone su simiente diabólica también en el espíritu del hombre. Por eso es que nos dicen que, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:1, nosotros puestos, amados hermanos, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que, hermano, hacer una nueva versión. Amén. Totalmente. Hacer morir la vieja naturaleza. Claro que esa conciencia sí puede quedar porque esa ya pertenece al espíritu, pero ya, o sea, se limpia. Y lo demás puede quedar hasta la mente, pero renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, que ya la mente se vuelva espiritualmente. Quiero aquí explicar algo. El alma cuando fue creada no fue para gobernar, sino para que fuera simplemente un instrumento, un ayudante del espíritu, que el espíritu humano fuera el que gobernara. Pero en la caída el alma asumió una posición que no le toca, usurpó el poder del espíritu del hombre y empezó a dirigir. Ella no se niega a morir, hermano, ella es bien dura, esta es una lucha que es hasta la muerte. La carne se puede, hermano, apagar un poco, pero nunca muere, amén. Claro, que dice hacer morir las obras de la carne, pero el alma, hermano, a muchos hombres se le han levantado. Muchos hombres que han sido espirituales, como a David, el rey David, se le levantó esa naturaleza, amén. Entonces, vemos que el alma siempre va a querer prevalecer. Miren cómo estoy de tiempo para... Ya. Bueno, hermano, elaborar preguntas y tener sus preguntas ahí, hermano.